Aló, 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 aló. Grabar esta vaina otra vez y listo. Bueno, entonces, voy a cerrar acá. Listo. Listo. Bueno, espérate como esto. Eh, si alguien no ve, que me diga porfa si ve o no ve. Pongo esto por acá para ir mirando las vainas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van? ¿Todo bien o qué? Ah, bueno, listo. Vamos a mirar entonces hoy un tema sencillísimo que se llama sobre compras, sobre ventas y los primeros indicadores que vamos a revisar. Y vamos a revisar cómo los vamos a usar cuando tengamos áreas de soporte y de resistencia o líneas de tendencia para operar con ellas. ¿Listo? Vamos a buscar a ver los temas de acciones, a ver, a mirarlas, a ver cómo, bueno, listo, bueno, entonces, lo primero que vamos a hablar ahorita es de sobrecompra y sobreventa. Voy a escribir el grupo que ya arrancamos, espérenme. Listo, bueno, entonces vamos a hablar sobre compra, sobre sobrecompra y sobreventa, ¿listo? Entonces, bueno, pues ustedes tienen que entender una vaina y es que siempre que miremos un activo, tenemos que entender que el precio va a tender a sufrir una corrección. Por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, este movimiento
Apple, en el que tenemos un precio que viene subiendo, llega a un punto en el que empieza a bajar, baja durante un rato y luego empieza a subir. Y si ustedes ven, eso es como una onda, ¿sí? Es como si ustedes vieran algo así. Y ese casi siempre es el ciclo de los mercados, ¿sí? Entonces va a haber un ciclo en los mercados que va a ser expansivo, que va a ser este de acá, este de acá, este de acá, y un ciclo retractivo, que va a ser este de acá, ¿listo? Entonces, como todo mercado, ustedes pueden mirar lo mismo. Entonces, miremos, por ejemplo, en las divisas es un poco más a largo plazo que hay que mirarlo, pero pues igual miremoslo como para que ustedes entiendan esta vaina. A ver, 4 horas. A ver. Bueno, entonces miremoslo aquí. Entonces pongamos, por ejemplo, el mensual. Y si ustedes ven, es la misma vaina. O sea, el precio siempre va a tener como unos niveles en los que va a empezar, digamos, por ejemplo, aquí a bajar. Luego va a empezar a subir. Pues esto es una subida por un factor fundamental. Quizá porque hubieron noticias que en este momento, pues, o sea, facilitaron que el dólar se revaluara. Acuérdense, revaluar con R es que suba el valor, reevaluar, versus devaluar, que es cuando pierde valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues si ustedes ven, esto también es como un ciclo. Este de pronto es un poco más organizado por eso, pero es como lo mismo, son como ondas, y si ustedes ven, se esperaría que el mercado pues empiece a moverse de la misma manera. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo como sé, digamos, en este momento, cuando el precio está aquí, que no es hora de comprar si yo no estoy viendo el otro movimiento. Entonces imaginémonos que tenemos esto, no, así no, que tenemos esto así, ¿sí o no? Y yo veo eso ahí y yo digo, bueno, pero yo no sé qué va a pasar en el futuro, entonces yo qué podría decir, pues el precio va a empezar a subir o a bajar. Pero entonces, ¿cómo voy a tener yo una herramienta más que me puede dar como una idea de si el precio puede seguir subiendo o seguir bajando si yo no conozco, digamos, el mercado, si yo nunca he visto cómo se comporta normalmente este activo? ¿Qué es lo que le va a pasar a ustedes al principio? Porque ustedes van a ver esto y ustedes van a decir, bueno, el dólar contra el dólar canadiense, pero yo acabo de ver de Canadá, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Como todo mercado, pues hay unos momentos en los que el mismo precio, el mismo sentir del mercado nos va a decir si está muy caro o muy barato. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a mirar. ¿Será que el mercado está sobrecomprado o sobrevendido? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a mirar esto? Pues vamos a hablar de un indicador que se llama el RSI. Vamos a ponerlo acá primero. Entonces, miren, voy a borrar este y voy a dejarnos solamente el RSI. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esto y vamos a poner el mismo gráfico que teníamos ahorita. Y si ustedes ven acá, el precio se mueve de esta manera, pero miren que en este indicador el precio se mueve así, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, pues ¿esto qué significa? Este indicador lo que nos dice es lo siguiente, nos dice, vea, el precio tiene normalmente unos niveles de aceptación. Esos niveles de aceptación son, el 50% es muy bien aceptado, es decir, esa es la media que siempre debe llevar el precio. Por ejemplo, ustedes ven el precio, imagínense, no sé, de la papa, ¿sí o no? Entonces, la papa, digamos que siempre, imaginémonos que vale siempre 1.000 pesos, ¿sí o no? Una papa. Pero va a haber momentos en los que va a haber escasez, entonces esa papa va a llegar a los 2.500 pesos, ¿cierto? Bastante. Uno dice, uy, no, ya esa papa está muy cara, entonces dejemos de comprar papa. Como había mucha gente que compraba papa a 1.000, el precio va a empezar a subir, a 1.500 todavía la compran, a 2.000 dicen, bueno, pues ya que la papa está a 2.000, entonces ¿qué? Pero llega a 2.500 y ya la gente dice, bueno, yo no voy a pagar 5.000 pesos por dos papas, ¿sí o no? Y como no voy a pagar 5.000 pesos por dos papas, yo simplemente voy a dejar de comer papa y voy a empezar a comer arroz. Como va a pasar eso, entonces va a empezar a haber escasez de demanda, es decir, exceso de oferta. Y toda la gente que vendía papa la está vendiendo a 2.500, pero nadie va a comprar esa papa a 2.500. Y como nadie va a comprar esa papa a 2.500, el precio va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Cuando vuelva a 1.000, la gente
aún así va a empezar a comprar papa. Pero ¿qué pasa? Había mucha gente que ya se había pasado al arroz, ¿sí o no? Entonces, como había mucha gente que ya se había pasado al arroz y dijo, no, yo para qué voy a comprar papa, y de pronto no saben que la papa ya está otra vez a 1000, sino hasta la próxima vez que vayan al supermercado, el precio va a seguir cayendo. Porque la gente necesita vender las papas que a 2500 no pudieron vender, más las papas que les llegaron que son a 1000, ¿cierto? Entonces la gente va a empezar y va a caer el precio, digamos que el precio va a llegar a 800 pesos, pero ya en ese 800 empiezan a haber muchos más compradores. La gente dice, bueno, el arroz me cuesta 1000, la papa 800, voy a comprar papita como para variar, ¿sí o no? Entonces, como la gente ven compra papita, entonces el precio va a empezar a bailar por aquí, va a bajar otro poquito, digamos que a 600, porque hay gente que sigue ofreciendo papa barata para poder que pues tenga competitividad del mercado, pero ya a 600 pesos está muy barata. Entonces, como ya todo el mundo ve que la papa está a 600, empieza otra vez a subir el precio, y así sucesivamente se mueve el mercado, dependiendo si hay época de cosecha, ¿sí? Si hay época de escasez, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la analogía con estos mercados? Es la misma vaina. Ustedes van a tener momentos en los que el precio está tan alto que nadie quiere comprar, sino que solamente quieren vender, porque nadie quiere, digamos, ¿cómo les digo yo? Nadie quiere comprar dólares a 5.000 pesos, ¿sí o no? Todo el mundo dice, uy, no, el dólar a 5.000 pesos está demasiado caro, entonces yo no voy a comprar dólares. Como no hay gente comprando dólares, entonces hay escasez de demanda. Como hay escasez de demanda, los precios empiezan a caer, ¿sí o no? Pero no van a caer infinitamente, y como no van a caer infinitamente, ustedes pueden ver acá que esta gráfica tiene unas líneas, ¿cierto? Y estos son los niveles de tolerancia del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, no sé si alcanzan a ver y porfa me dicen, aquí dice 70, acá dice 50 y acá dice 30, ¿sí o no? ¿Ustedes los alcanzan a ver ahí o no los ven bien? Alguien que me diga, porfa. ¿Sí se ven bien o no? ¿Sí? Listo, espérenme un segundito. Bueno, ahí viene. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como el precio baja tanto, entonces, ¿qué pasa? Pues la gente empieza a comprar otra vez. Pero si ustedes ven, incluso dentro de estos momentos, hay momentos como este en los que el precio ha bajado mucho y la gente sabe que quiere comprar, que esos son lo que llaman correcciones de mercado. Entonces voy a ponerles una línea ahí para que los vean. Este momento, en este momento, en este momento, en, a ver, digamos que este momento, en este momento y en este momento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven este indicador, que es el RSI, nos va a mostrar los momentos de sobrecompra y sobreventa del mercado. ¿Qué significa sobrecompra? Que hay un exceso de demanda, pero ese exceso de demanda llegó a su fin. Es decir, la gente demandó tanto y subió el precio tanto que generó escasez y el precio se infló mucho. Es decir, el precio pasó, digamos, acá en 1000 a 3000, el mismo ejemplo de la papa, ¿sí o no? Mientras que el precio normal era de 2000 pesos, pero pues como nadie estaba comprando a 2000, sino que la gente empezó a comprar demasiado, entonces el precio ya a 2000, los oferentes decían, bueno, no tengo 1000 sino 500 papas, entonces les voy a subir el precio porque pues hay mucha demanda, la gente quiere seguir comprando papa, pero yo tengo una cantidad limitada de papas, entonces para que yo no me quede, como quien dice, corto, pues voy a subirle el precio, entonces así hago que se restrinja un poquito, entonces empiezan a comprar y sube, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a pensar, estos momentos de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, que los voy a subrayar aquí, hubieran sido momentos de oportunidades de qué, de compras o de ventas. ¿Quién me dice? ¿Oportunidades de compra o de venta? De compra, exactamente. ¿Por qué? Porque el precio está tan barato que nosotros sabemos que no es posible que la gente no quiera comprarlo, ¿sí? Es decir, si a ustedes les dicen, ve, el dólar está a 1000 pesos
y ustedes saben que ese dólar después se puede valorizar, ¿ustedes qué prefieren? ¿Comprar a 2.000 o a 1.000? Pues van a comprar a 1.000. ¿Y cuántos van a comprar? Muchos. Y eso es lo que pasa cuando bajan los precios, digamos, de las divisas internacionalmente, que digamos el dólar está muy barato, entonces la gente empieza a comprar y 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 a comprar para que, porque creen que está tan barato que es imposible que baje más y que en el futuro va a costar más, entonces dicen, no, pues yo compro hoy $10.000 a 1.000, ¿sí o no? Cuando estén a 2.000 los vendo y me gané $10.000 solamente por esa compra, ¿sí? ¿Entendido eso? ¿Por qué? Pues porque el precio se duplicó. Entonces dupliqué mi inversión porque el precio subió, ¿sí? Entonces es la misma vaina. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes ven esto, entonces ustedes dicen, bueno, ¿para qué más me sirve pues entender esos momentos? No solamente para comprar, sino para vender también, y eso que este es un mercado que está, si ustedes ven, más o menos lateral, ¿sí o no? O sea, no es un mercado que haya subido ni bajado mucho, estuvo al principio como en una fuerte bajada, pero ahorita está como en unos niveles normales de consolidación, ¿sí o no? ¿O qué me dirían ustedes? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Como yo veo esto, yo digo, bueno, cuando yo tenga un mercado que se mueva hacia los lados, ¿yo qué puedo aprovechar? Pues yo puedo decir, voy a borrar todas estas vainas, decir, bueno, entonces, miremos esto en una hora, que es un mercado, aquí este pedacito, por ejemplo, acá no sirve para el ejemplo, te voy a mover, este, no sirve para el ejemplo, entonces es un mercado muy lateral, ¿sí o no? Entonces, si nosotros miramos cómo se comportan los consumidores, o bueno, no los consumidores, los compradores y los vendedores aquí, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Entonces, pues el RSI, entonces lo vamos a buscar. Es un indicador que es de carácter oscilador, es decir, que oscila entre unos niveles. Espérense, vamos a mover esto. Procesamiento automático, listo. Que oscila entre unos niveles y se llama RSI, Relative Strength Index. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ustedes pueden hacer algo acá. Cuando ustedes agreguen el indicador, y yo lo voy a hacer acá en otro coso que se llama TradingView. Esta es una plataforma que les recomiendo para que hagan sus análisis gráficos porque es mucho más cómoda, ¿sí? Entonces ustedes se meten en Google y ponen TradingView. Voy a mandarles el nombre por aquí para que lo tengan ahí. TradingView. Y dice Free Stock Charts, Stock Quotes and Trade Ideas. Y esto es una red social de trading. Entonces, ¿qué pasa? Es como un Facebook del trading en el que todo el mundo comparte posiciones, comparten análisis, tienen gráficas, tienen información. Entonces se meten acá, le dan donde dice chart. No sé si esto se puede poner en español. Vamos a mirar. Sí, en español. Lo ponemos en español y miren, entonces se meten en gráfico. Pum, y le dan ahí y listo. Entonces se les va a abrir el gráfico. Y aquí ustedes tienen la posibilidad de hacer su análisis. Entonces miremos a ver, por ejemplo, el que estamos mirando ahorita, USD-CAD. Entonces el dólar contra el dólar canadiense lo vamos a mirar en el marco de una hora. Y aquí está la consolidación que les hablaba ahorita, ¿sí o no? ¿Sí la ven? Es ¿cómo se llama? Pues, rango de precios que está acá. Entonces aquí, se le pueden cambiar esto, un poco de vainas. Pueden cambiarle el grosor, el tipo, bueno, un poco de cosas. Voy a poner la roja y esta acá también la voy a poner rojita. Roja, vamos, listo. Entonces, ¿qué pasa? Le podemos poner a esta. Ya, listo. Entonces, bueno, entonces miremos acá. Entonces, si yo veo esto y yo quiero, digamos, agregar un indicador, acá arriba donde dice indicadores, le doy clic y busco aquí RSI. Entonces dice índice de fuerza relativa. Entonces miren que acá me sale. Y si ustedes ven cómo es el comportamiento de este activo cuando estamos en estos momentos de consolidación, pues el precio baila entre unos niveles de que se podrían pues decir que son pues de sobrecompra y de sobreventa. ¿Cuáles son esos niveles de sobrecompra? Este de pronto es un, no, este lo va a hacer. Ahorita miramos esta plataforma bien, sino que es que este aquí no lo tengo bien acomodado, entonces se ve feo. ¿Listo? Entonces miremoslo acá. Listo. Entonces, si ustedes ven, miren estos momentos en los que el precio ha estado muy alto
como se ven acá. Voy a poner una lineecita más bien aquí. Por ejemplo, este, momento 1. A ver, este momento 2. Que hubieran sido como oportunidades pues, de ventas o de compras. Este momento 3 como importantes, por así decirlo. Este. Y ya vemos, digamos que estos de acá. ¿Listo? Entonces miremos cómo ha sido el comportamiento del activo en estos niveles. Entonces, si ustedes ven, el precio venía subiendo, subiendo, subiendo. ¿Y qué pasa? Si ustedes ven desde acá, todo este pedazo de aquí muestra que el mercado está ¿qué? Sobrecomprado. ¿Por qué sobrecomprado? Porque si ustedes ven el indicador, el precio está muy, o sea, empezó a subir mucho y llegó a estar muy por encima de la media del mercado. ¿Cuál es la media del mercado? Esta línea acá que tenemos en la mitad, ¿cierto? Como el precio quedó muy por encima de esa media, entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber mucha gente que va a empezar a decir, yo a ese precio no quiero comprar. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, ustedes abren un gráfico, ven esto y el precio está acá y ustedes dicen, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? El precio ya está muy caro, ¿cierto? Incluso yo podría decir que estos niveles son conservadores. Yo podría poner acá, darle propiedades, yo podría propiedades del indicador y cambiar estos niveles y volverlos más extensos. Estos niveles por normal, o sea, normalmente están en 70, 50 y 30, que 70 es el nivel alto en el que ya está sobrecomprado y 30 es el nivel muy bajo al que está en sobreventa. Entonces, pero yo puedo cambiar esos niveles, yo puedo decir, bueno, yo quiero mirarlo en 80. Entonces, si ven, ya me da mucho más espacio. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, si el mercado llegase a 80, que ustedes ven es muy poquitas las veces que llega a 80, pues yo sé que ya está tan sobrecomprado que hay que vender, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de usar 80? Que pues muy pocas veces va a llegar el precio hasta allá. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo usen 75 y 25 si quieren, que son niveles como más cercanos, pero que también muestran como un momento grave del mercado. Por ejemplo, si ustedes ven acá, este llegó hasta 75. Entonces, si ustedes ven ahí, ustedes dicen, bueno, veníamos de un movimiento bajista y ustedes tienen que siempre tener la lógica que vamos a tener en este momento. Ustedes vienen de un movimiento bajista, empezó el precio a subir, pero que si ustedes ven cómo es la tendencia si yo dibujara esta línea, sigue siendo bajista, ¿cierto? Entonces, como sigue siendo bajista, entonces, ¿yo qué puedo decir? Bueno, estos son momentos en los que yo puedo intentar entrar en posición y seguir con la tendencia. ¿Y cuál sería seguir con la tendencia? Pues decir, bueno, el precio está sobrecomprado tanto que llegó a los niveles de 75 y va a empezar a bajar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir, bueno, voy a dejar una señal de venta que, por ejemplo, me entre cuando el precio baje la mitad de este movimiento, ¿cierto? Entonces, que yo digo un sell stop aquí. ¿Hasta dónde? Pues hasta el nivel anterior. Yo miro este nivel más o menos donde está en el gráfico, ahí, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, hasta acá. Entonces hasta ahí quiero entrar yo. Entonces ahí tomo mi take profit, ¿cierto? Y yo digo, sí, porque ese es el precio normal del mercado. Y si ustedes ven, normalmente cuando el precio vuelve al precio normal del mercado, miren cómo se mantiene acá, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si el precio acá en la mitad estaba tan alto, el mercado en este momento estuvo regulado? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, ¿por qué creen que el dólar está tan caro en este momento? Porque ya todo el mundo se acostumbró, aceptó que el dólar está caro y dijo, pues bueno, me guste o no, yo tengo que seguir haciendo negocio y mis empresas tienen que ir comprando cosas, entonces hay que seguir comprando dólares. No en la misma cantidad que compraría si el dólar estuviera a 1000, pero sí tengo que seguir comprando los dólares porque los necesito, ¿sí o no? Y como los necesito, pues ¿qué va a pasar? Pues la gente va a empezar a aceptar el precio. Entonces este precio estaba muy alto, como ustedes ven acá, pero ¿qué pasa? Llegó un momento en el que subió, bajó y ahí se mantuvo en un rango aceptado hasta que ya la gente dijo, no, esto está todavía muy caro, hay que vender. Empezaron a vender y vuelve el mercado a la media. Normalmente después de una venta, pues normalmente venden mucho, entonces se llega a una sobreventa y el mercado vuelve y arranca a su precio normal, que si ustedes ven es más o menos en lo que está ahora, llegando más o menos aquí, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, entendido cómo funciona el tema con el RSI, ya vamos a mirar bien qué es el RSI igualmente, pero pues
Listo. Entonces, el RSI, ¿qué es? Es un índice de fuerza relativa, es un oscilador. Similar a una media. Similar a una media es que no es una media de las que ustedes se ponen con los zapatos, sino una media es una media aritmética. Si ustedes tienen, digamos, una serie de precios que se mueven así, la media aritmética lo que va a hacer es que va a dibujar una línea en la mitad de ellos y te va a mostrar el precio promedio al que ha estado ese activo. Esa media lo que hace es que nos dice si el precio está muy alejado de lo que debería estar o no, ¿cierto? Entonces el RSI es básicamente un indicador en base a una media que nos dice si el precio está muy alto o muy bajito. Es la misma analogía que nosotros hacíamos cuando dibujábamos la línea y decíamos, vea, acá el precio, por ejemplo, está muy alejado. Entonces, como está muy alejado de nuestra línea de tendencia, ¿qué podría pasar? Que de pronto está muy sobrevendido y efectivamente lo está. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Alguien de pronto no entiende bien este concepto? ¿O se entiende bien? ¿Sí? ¿O no? No, listo. Bueno, entonces mira, este es un poco complicadito, pero mira, la vaina es así. Ustedes siempre van a tener un mercado, lo voy a dibujar acá, cambiando el color a esto porque está como muy fuerte este color, y se los voy a dibujar aquí como para que me entiendan más fácil. Aquí, bueno, entonces, nosotros tenemos un mercado que se mueve así. Qué pena. Ahí va. Que se mueve así, viene subiendo, tan, baja, luego sube mucho, luego baja, pam, y así, y empezó a subir, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Una media, ¿qué es? Escoger el precio de ese mercado y decir, bueno, este precio ha estado acá y acá abajo, entonces la media más o menos es aquí. Y hace lo mismo con todos los precios, pam, y dibuja una línea, ¿cierto? Entonces esa es nuestra media aritmética. Esa media es como un promedio de los precios a los más altos y los más bajos y te dibuja, por así decirlo, una línea que si vos dibujas un canal alrededor de eso, te muestra el canal en el que se mueve el precio. Ese, por ejemplo, es un indicador que vamos a ver después, se llaman las bandas de Bollinger. Entonces te dice cuál es el rango normal en el que se podría mover el precio. Eso es lo mismo que te muestra el RSI. Te muestra el rango normal en el que debería moverse el precio. Pero ¿qué pasa? Cuando ese precio llega a niveles muy altos o muy bajos, que son estos niveles de acá, estas líneas punteadas, si ustedes ven acá, 75 y 25, el precio tiende a rebotar en esos niveles. ¿Qué es que tiende a rebotar? Pues que el precio viene subiendo, llega hasta ahí y así como ustedes ven aquí mismo en esta linecita es el reflejo de ese momento, ¿cierto? Como ustedes ven ahí, el precio cae. ¿Y por qué cae? Porque el mercado estaba muy caro. Sí, o sea, este dólar frente al dólar canadiense ya estaba tan caro que la gente ya ese precio no compra. Y como no compra, este indicador lo que nos muestra es que el precio está demasiado caro. Entonces imagínense más o menos que esto dice acá esto. Eh, Ustedes incluso pueden ponerlo como para que les quede más fácil. Aquí dice caro y acá dice barato. Epa, barato, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, yo les hago una pregunta. Si ustedes ven, por ejemplo, en este momento que el precio está aquí, y te lo pregunto a vos, Michael, si vos ves que tu indicador te está diciendo que el precio está caro y vos este movimiento de acá no lo has visto, este de acá, o sea, si vos tenés esto en este momento, espérate, vamos a ver esto, marica, vamos a ver esto, así. Si vos estás ahí, ¿sí o no? Imagínate que estás ahí, o sea, métete en el papel. Vos estás en este momento, ¿sí o no? El precio venía subiendo, ¿cierto? Y vos decís, uy, pues mira, antes estuvo a, pongamos que 1200, ¿sí o no? Y en este momento está a 1000, ¿sí o no? Y vos decís, bueno, ¿será que el precio va a volver a esos 1200 o no? Entonces,
Imagínate que vos no has mirado tus líneas de tendencia, vos se te olvidó mirar eso, entonces vos no hiciste tu linecita que te decía que el precio iba como para abajo, vos tampoco tuviste en cuenta que cada vez había máximos cada vez menores, es decir, este más bajito que el anterior, y este acá más bajito que el anterior, y este acá más bajito que el anterior, o sea que claramente estabas en una tendencia bajista. Pero ¿qué pasó? Vos llegaste y dijiste, bueno, bajó, entonces ahí eso es como una tendencia bajista y empezó a subir y llegó al mismo nivel donde estuvo antes. Y vos decís, no, pues ese precio lo que va a hacer es que va a romper eso para arriba. Pero, ¿por qué decís eso? Si vos claramente estás en una tendencia bajista, de pronto esto podría ser una consolidacióncita que va a romper con fuerza hacia abajo. Pero ¿cómo sabes que efectivamente tu análisis puede estar pues medianamente cierto? Porque vos nunca vas a saber en realidad nada, ¿cierto? Todo es muy subjetivo. Como todo es muy subjetivo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues vos decís, bueno, ¿con qué me puedo ayudar yo para saber si efectivamente está muy alto el precio aquí o muy bajito? Porque nuestro lema es el siguiente. Es, yo compro barato para vender caro y vendo caro para comprar otra vez barato. ¿Listo? O sea, yo nunca voy a comprar caro para vender caro. Eso no sirve. ¿Sí? Entonces, si yo compro barato para vender caro, yo tengo que tener en cuenta cómo está el precio. Y si yo veo acá mi indicador que me dice, bueno, el precio está caro, ¿yo para qué voy a comprar ahí? ¿Sí me entienden el razonamiento? O sea, si ustedes van a una tienda, por ejemplo, y les dicen, vea, tiene la tienda uno y la tienda 2, ¿sí o no? En la tienda uno les venden a ustedes el agua a 3.000 pesos y en la tienda 2 les venden el agua a 1.000. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a comprar el agua en la tienda uno o en la tienda 2? ¿En cuál compro? En la tienda 2, exacto, porque está más barato. Porque yo sé que si yo compro el agua a 3.000, luego me va a sentir mal. Le voy a decir, mucho huevón, porque compré en la tienda 2, compré un agua a 3.000 cuando lo hubiera podido comprar a 1.000 caminando una cuadra más. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, si yo fuera a vender esas aguas y yo fuera una empresa que recomercializa, por ejemplo, zapatos y veo que hay unos zapatos a 3.000 y otros a 1.000, ¿cuáles me convienen más comprar a mí para vender después? ¿Los de 3.000 o los de 1.000? Y respóndanme, que el que me diga 3.000 le va a meter una patada desde acá en la cabeza. Exacto, los de 1.000, porque yo después los voy a vender de pronto a 3.000. En cambio, si los compro a 3.000, no le voy a ganar 2.000, sino que le voy a ganar 100 pesos o 200 pesos o 300 pesos. Es la misma vaina. Ustedes acá tienen que siempre pensar que están comprando barato para vender caro, porque si ustedes compran caro, lo que va a pasar es que el precio se les va a devolver. Ustedes dicen, bueno, este dólar estaba acá a 1,2599 dólares canadienses y ustedes vivieran en Canadá, ustedes sabrían que este precio todavía está muy caro. Y como está muy caro, pues yo qué voy a hacer, voy a esperar a que el precio baje otro poquito y luego sí lo compro, ¿sí? ¿Y dónde lo vendo? Cuando esté más caro. Siempre, 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 siempre. Por eso es que dicen go with the trend. Vayan con la tendencia. Si ustedes ven que el mercado está subiendo, pues es pena que baje un poquito y compran, porque si ustedes compran caro, pues el mercado no van a poder ganar la misma cantidad que si hubieran comprado a 1.000, que si compraran a 3.000 los zapatos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este indicador lo que nos muestra es eso, nos dice, vea, en esta zona de acá el precio está demasiado alto, es decir, acá dice caro, y si está caro no voy a comprar. ¿Qué puedo hacer? Puedo esperar a que el precio baje y cuando esté barato, barato, compro, ¿sí o no? Y miren que me hubiera podido ganar esta porción del movimiento. Mientras que si yo compro caro, lo único que estoy haciendo es perdiendo plata porque no voy a poder vender después, ¿cierto? Estaría esperando que el precio suba cuando en realidad bajó porque no miré que el precio estaba sobrecomprado. Y para que me entiendan el análisis es lo que yo hice con el 500 cash. Yo tengo esto, que es lo que yo le digo análisis del momento, yo no miro sino esto. Y si ustedes ven acá, ¿se acuerdan que yo les dije que el mercado estaba muy sobrecomprado, el mercado de acciones la semana pasada? ¿Les dije eso o a mitad de semana, esta semana, no me acuerdo? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Que les dije que las acciones estaban demasiado caras, que había que tener un retroceso lógico hacia la media del mercado, ¿o no lo recuerdan?
¿Nadie lo recuerda? Epa, sí, por fin. Eso es que necesito que escriban, que interactúen. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podría yo haber sabido que el mercado de acciones de Estados Unidos estaba demasiado caro ya? Pues muchachos, por dos razones. Porque ustedes primero pues ven el sentimiento del mercado y es que el mercado ya había subido demasiado. Si nosotros dibujáramos la línea de tendencia que yo les mostré, era demasiado vertical, o sea, demasiado vertical. Y como era demasiado vertical, ¿qué pasa? Pues eran movimientos muy acelerados, es decir, el mercado estaba subiendo tanto que la gente empieza a comprar es por euforia, no por la lógica en sí de que el mercado está barato y hay que vender caro. Entonces la gente empezó a comprar acá. Incluso hay mucha gente que compró ahí y la gente que compró barato, que sabía lo que estaba haciendo, que entró en estos movimientos más abajo, dijo, bueno, yo ya me gané X cantidad, yo lo que voy a empezar a hacer es a liquidar las posiciones. Como empiezan a liquidar posiciones, eso significa vender, entonces empiezan a vender y miren cómo empezó a caer el mercado. Pero ¿qué fue lo que me dijo que el mercado estaba sobrecomprado? Que si ustedes ven cuántas veces ha estado los últimos, desde el 20 de noviembre, los últimos 3 meses el precio en áreas de sobrecompra. Miren todo esto, ¿cierto? O sea, ya es demasiado tiempo que el mercado ha estado sobrecomprado y los movimientos no han sido lógicos, es decir, no ha habido una corrección importante, quizás aquí un poquito, pero una corrección grande no hubo. Y como no hubo una corrección grande, estos ya son niveles alarmantes para los mercados, ¿cierto? Son niveles en los que está tan alto el precio que ya nadie va a comprar ahí. Y como ya nadie va a comprar ahí, ¿qué va a pasar? Va a caer. Pero ¿qué es lo que me dice que está muy caro? Pues vean aquí. El RSI, que es mi indicador, este todavía no, eh, me dice, muchacho, ¿para qué comprar acá cuando el precio está sobrecomprado? Antes ya estuvo sobrecomprado en estos niveles, o sea, si estaba sobrecomprado en estos niveles anteriores, que es un precio más bajito, imagínense cuán sobrecomprado está ahora. Entonces, yo que dije, yo mejor me salgo, no voy a tomar posiciones, voy a esperar a ver qué pasa. Efectivamente bajó y si ustedes ven, ahora está en un nivel cercano a la sobreventa, pero aún así, si ustedes miran el marco diario, ¿qué pasa con el precio? ¿Quién me quiere decir cómo está el precio en este momento? Lo voy a hacerle suma ahí para que lo vean. ¿Cómo está el precio del mercado en este momento? ¿En sobrecompra, en sobreventa o en qué? Alto, exactamente, está muy caro. Y como está muy caro, pues ¿qué pasa? La gente aún así no va a comprar porque si ustedes me miren que aún así viene muy caro desde hace rato, ¿cierto? No ha bajado, ni siquiera ha estado en niveles bajitos desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Por eso es que les decía, esta puede que sea una de las caídas más importantes desde hace mucho tiempo en las bolsas. ¿Por qué? Porque la gente estaba metiendo plata al 100 en acciones sin saber en cómo se encuentra el mercado. Y el mercado cómo se encuentra sobrecomprado. Y la realidad, ¿cuál es? Que la gente que realmente le sacó provecho a esto, compró acá en esta zona roja, estuvo todo esto, que esos son los que hacen los fondos grandes de inversión, porque ellos no compran para vender en un mes, ellos compran para vender en un año, en 2 años, en 3 años y ganarse millones de dólares. Entonces, como estos manes ya se ganaron X cantidad de millones, pues dicen, bueno, ya puedo empezar a cerrar, tomar ganancias, esperar a que el mercado se regule, porque ya está muy alto, miren esto, ¿sí? ¿Y qué hago? Pues simplemente espero a que baje y cuando baje vuelvo y compro y entonces voy a ser la persona que estaba en este momento de acá, que es el momento uno, ¿cierto? O sea, paso de ser la persona que compra en el momento uno para liquidar en el momento 2 y no ser la persona que compra en el momento 2 para liquidar cuando el mercado ya esté en el momento uno otra vez y toque entonces volver a comprar y yo ya perdí un poco de plata, ¿sí? Esa es la lógica que tienen que empezar a manejar ustedes. Siempre pregúntese, ¿está caro, está barato? O sea, ¿vale la pena comprar ahora o es mejor esperar y comprar más barato para vender más caro? ¿Sí? ¿Entendido entonces cómo funciona el RSI? ¿El índice de fuerza relativa? ¿O no? ¿Sí? Listo. Eso es importantísimo para que vayan uniendo todo, porque si ustedes miran, por ejemplo, en estos periodos que son de consolidación, por ejemplo acá,
pues él le marca a ustedes momentos en los que ustedes pudieron haber vendido, en los que pudieron haber vendido, en los que pudieron haber comprado, etcétera, ¿sí? Incluso si ustedes ven, por ejemplo, esta caída de acá, el mercado la marcó como si fuera una sobreventa. Luego de esa sobreventa, pues el mercado subió, luego de esa sobrecompra bajó y así sucesivamente, ¿sí? Y si ustedes ven, hay momentos en los que no pasa nada, como este de acá, que el mercado es totalmente normal y estamos aquí en un precio normalmente aceptado. Y si ustedes ven, es como casi toda esta zona de acá, el precio ni se sobrecompra tanto, ni se sobrevende, sino que se mantiene en un nivel normal y pues está bien, o sea, no hay necesidad tampoco de que el precio siempre esté sobrecomprado ni sobrevendido, porque así tampoco es. ¿Listo? Entonces miremos, por ejemplo, un ejemplo de Apple. Apple acá estuvo, ahí va, esto es interesante para que lo miren. Apple acá empezó a tener niveles altos de sobrecompra, ¿sí o no? Y si ustedes ven, estos niveles son más o menos aquí y el precio siguió subiendo. Es decir, había gente que todavía en esos precios quería comprar. Y aún así, no está todavía en unos niveles muy altos de sobrecompra, pero ¿qué pasa? Aunque no esté en los niveles tan altos de sobrecompra, si ven que el precio ya estaba muy caro y empezó a caer y todavía se espera que baje un poquito más. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, la caída de los mercados, porque pues ya había mucha gente que estaba comprando demasiado y si lo miramos durante unas perspectivas más lejanas, pues ustedes verán que el precio, bueno, así ha subido más lógicamente, pero hay otras empresas como Tesla, por ejemplo, que han tenido crecimientos extraordinarios y pues no se encuentran en momentos pues muy buenos como quien dice para comprar. Es decir, había que esperar más bien a que el precio se regule un poquito y se aleje más de esta zona, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que ustedes tengan como un área de tolerancia, por decirlo así, que si su precio llega a estos niveles se alejen de las compras, ¿cierto? Y que si el precio se acerca a estos niveles de acá, no necesariamente tiene que ser en 30, pues ustedes se alejen de las ventas, ¿sí? Así ustedes dicen, bueno, cuando el precio está moviéndose normal, ahí sí puedo pensar en comprar o en vender, teniendo en cuenta siempre cuál es el momento del mercado, ¿sí? Porque eso también es importante. ¿Listo? ¿Entendido entonces cómo funciona el RSI? Bueno, entonces les voy a leer esto rapidito. Es un índice pues similar a una media móvil, que acuérdense que una media es un promedio aritmético que se ubica entre dos valores, los cuales predeterminamos. Normalmente casi siempre son 30 y 70, ustedes los pueden cambiar como yo les dije, y que nos mostrarán en 30 cuando el activo se acerca a niveles de sobreventa y 70 cuando estén cerca a niveles de sobrecompra. Eso es básico, ¿sí o no? Bueno, entonces, aquí para que lo tengamos como a manera de repaso, este es el RSI, ¿pam? Entonces acuérdense, cuando esté muy alto tengo posibilidad de vender, cuando esté muy alto tengo posibilidad de vender y cuando esté muy abajo tengo posibilidad de comprar, ¿cierto? No se vayan a escudar solamente en esto, miren lo demás que yo les dije, miren hacia dónde está yendo el mercado en términos generales, está haciendo máximos mayores o máximos más chiquitos, o sea, no se escuden de una sola cosa, miren cómo son los patrones de velas de esos mercados, ¿sí? Es una serie de cosas que ustedes tienen que aprender a mirar, porque no se pueden quedar y decir, bueno, no, yo voy a llenar esta vaina de, por ejemplo, les voy a mostrar uno que me parece a mí horrible, esta vaina de cosas y en últimas no entiendo nada que está pasando, pero pues cada vez que me da una señal, pues yo compro. Entonces, no, estos son osciladores, tendencia aquí. Ichimoku. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger y llenar esto así. Y ustedes ven esto y ustedes dicen, ¿qué demonios está pasando ahí? ¿Sí o no? O sea, usted no entiende nada. Usted ni siquiera puede ver el precio al que está el mercado porque no se entiende. Y lo que no quiero es eso, que ustedes se llenen de vainas, que llenen estos indicadores y en últimas terminen, mejor dicho, eh, pues ni pudiendo ver qué es lo que pasa detrás del precio, que realmente lo más importante no son los indicadores, lo más importante es qué está haciendo el precio. ¿Qué es lo que está haciendo el precio? ¿Y cómo sé yo qué está haciendo el precio? Sencillo, borro todas estas vainas. Estos indicadores me toca quitarlos manualmente. Estos indicadores. Pum, 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 pum. Borro todos estos indicadores y digo, bueno, ¿el precio está consolidado o no? ¿Acabo de terminar de subir o no?
Sí, venía de un movimiento alcista, pum. Supongamos que más o menos aquí, pum, ¿sí o no? Entonces, en este momento de acá estuvo alejado de la media, en este momento ya se está como acercando, pero aún así sigue un poquito alejado. Entonces, ¿yo qué puedo esperar? Que vuelva aquí a la media y arranque, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a pensar. No llenar esta vaina de cosas que de pronto no entiendan y ustedes digan, no, pero pues, ¿ahí qué? ¿Sí? ¿Ahí qué hago? Porque pues esa tampoco es la idea, ¿sí? Hay unas afluencias entre cosas y confluencias entre los demás momentos, pues como este que yo tengo tres indicadores, si ustedes ven no se ve sucio, se ve limpio, uno puede alcanzar a mirar el precio y uno dice, bueno, tengo más información que de pronto me puede servir, ¿sí? ¿Entendido eso? O sea, no se pongan indicator happy, pues llenando esa vaina de indicadores. ¿Hasta ahora bien? ¿O alguien tiene una duda hasta aquí para poder seguir con el siguiente indicador que vamos a ver, que es el que tengo ahí abajito que se llama MACD? ¿Entendido esto? O sea, ¿se entendió bien? Listo. Realmente ustedes tienen los videos ahí para que los miren y repasen cualquier cosa que no entiendan, mírenla 100 veces si es necesario, porque estos son temas sensibles, vea. Ustedes ahorita no están haciendo nada, pero cuando le pongan la plática es que se va a poner complicado el asunto, porque ustedes van a decir, uy, de pronto yo no aprendí bien cómo era el patrón ese de velas que era así, ¿cierto? Entonces yo digo, uy, mierda, y me salió ahí, pero ¿será que compro? ¿Será que vendo? No, voy a mirar, voy a comprar. Y luego se dan cuenta, no, mentiras, ese patrón era de venta. Ay, mierda, perdí $1, $10, $100, $1000, 1.000.000. Entonces ya es diferente, porque ya es plática que se está yendo de su bolsillo, entonces párenle bolas a esas cosas. ¿Listo? Ahora, MACD, Moving Average Convergent Divergence. Entonces, es un indicador de tendencia que es un histograma. ¿Qué es un histograma? Esto que ustedes ven acá, que son unas lineecitas que se van dibujando a medida que va moviéndose el precio, ¿cierto? Cuando esta es positiva, entonces el MACD está por encima de cero. ¿Qué significa que está positiva? Pues si ustedes ven, esto tiene un área positiva, que va a ser la de arriba, y negativa, que es la de abajo, y cero, que es este nivel de acá. Cero es la línea que está aquí en la mitadcita, si ustedes la quisieran pues dibujar. ¿Y esto qué me va a mostrar? Me va a mostrar los volúmenes. ¿Qué son los volúmenes? Los volúmenes es la cantidad de gente que está comprando y vendiendo. Es decir, si ustedes ven acá, hay una cantidad normal de gente comprando. Ustedes ven acá, ahora son más los que están comprando. Acá, más compras, más compras, más compras, más compras. ¡Pum! Sobrecompra. ¿Y qué pasó? Pues estamos acá, pum, 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 llegó a un nivel normal. Y entonces, ¿qué pasó? La gente dijo, yo no voy a comprar más. Entonces las compras empezaron a disminuir, a disminuir, se mantuvieron como normalitas. Si ustedes ven acá, es una consolidacióncita. Luego empezaron a disminuir más, y empezó a caer el precio. Pero luego, ¿qué pasó? El precio ya volvió a un precio normal y la gente dijo, bueno, ya bajó de esa sobrecompra chiquita que hubo, entonces, ¿qué podría pasar? Pues empecemos a comprar, ¿sí? O a vender. Entonces, en ese momento, por ejemplo, acá, ustedes ven que hubo un volumen normal de compras y de ventas, ¿cierto? Las ventas son estas, las compras son estas. Pero ¿qué pasa? No necesariamente cada vez que haya compras o ventas significa que la gente está comprando y vendiendo. Yo les voy a hacer una pregunta y quiero que alguien me responda. Si ustedes ven este de acá, estos son ventas, ¿sí o no? Porque está en el área negativa. Y ustedes lo dibujan aquí, es este pedacito de aquí. Va. ¿Qué pasó con esas ventas y qué me quiere decir por qué empezó a subir el precio? ¿Qué pasó con esas ventas? ¿Era más o menos cada vez? O sea, ¿quién me quiere explicar por qué si acá hay ventas está subiendo el precio? No entiendo. ¿Quién me explica? ¿Nadie me va a explicar? Alguien, por favor, que me ayude, que no tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Porque había mucha gente vendiendo. Epa, pero más allá de eso, ¿cómo son estos volúmenes de ventas? ¿Son ascendentes o descendentes? O sea, ¿cada vez hay más o cada vez hay menos? Cada vez hay menos, exacto. Cada vez hay menos gente vendiendo. Porque si ustedes ven, y voy a dibujarles esta linecita aquí. Pum, aquí.
en la mitad donde se parte, ¿sí? Miren esto es súper interesante para que lo entiendan bien. Miren, acá teníamos un volumen creciente de ventas. Vean acá esta caída, ¿sí o no? Entonces empiezan a vender, a vender, a vender, a vender. Cada vez hay más gente metiéndose. Poquitos, más, muchos más, muchos más, muchos más, muchos más, muchos más, muchos más. Llegó al punto en el que habían tantos que ya nadie quería vender, ¿sí o no? Porque si ustedes ven, había una sobreventa. Uy, mira, esas cosas se unieron. Aquí habían ventas, acá también, acá también. Uy, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo así? Pues sencillísimo. Llegamos a un punto en el que ya la gente no quería vender porque el mercado estaba sobrevendido. ¿Y qué pasó con esos volúmenes de ventas? Empezaron cada vez a ser menores, es decir, cada vez había gente que ya no quería comprar, ve, que ya no quería vender, entonces cada vez había menos ventas, menos ventas, menos ventas, menos ventas. Y si ustedes van a pensar, si hay menos ventas, ¿qué significa eso? ¿Que hay gente haciendo qué? Si yo no estoy vendiendo, ¿qué estoy haciendo? Comprando, exacto, exactamente. Entonces, si no hay gente vendiendo, sino comprando, esto significa que hay compras acá. ¿Por qué no hay niveles acá arriba? Porque él me va a mostrar es lo que está pasando en mayor cantidad. ¿Y qué es lo que está pasando en mayor cantidad? Que cada vez hay gente liquidando posiciones de venta, es decir, recomprando. Entonces, acuérdense de esto y esto es muy importante porque ustedes lo tienen que entender bien. Y voy a abrir un documento de Word para que me puedan entender bien esto, para que quede clarito, porque esto es un concepto clave aquí en esta vaina. Y es, ustedes tienen un mercado así, ¿listo? Entonces, yo quiero que me digan, este va a ser el momento 1, este va a ser el momento 2, momento 3 y listo. Entonces, el momento 1, ¿qué es? ¿Oferta o demanda? El momento 1, ¿qué es? Demanda, exacto. ¿Qué es demanda? Es igual a compras. ¿Listo? Listo, sencillo. ¿Por qué sabemos que es un momento de demanda? Porque la gente empezó a demandar y el precio empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir. En un mercado, cuando hay mucha gente comprando algo, se genera escasez. Esa escasez hace que el precio aumente, ¿sí? No es de otra manera. Entonces empieza a subir, a subir, a subir, a subir el precio. Subió tanto que pasó de el precio 1 al precio 2. ¿Y qué pasó en el precio 2? El precio 2 es un área de qué? ¿De oferta o de demanda? ¿Quién me quiere decir? Es un área de oferta. ¿Por qué? Porque la gente entonces, ¿qué va a pasar? Y pónganse en los zapatos del inversionista. Ustedes siempre tienen que empezar en los zapatos del inversionista grande. Ustedes puede que no tengan 100.000 millones de dólares, pero los que mueven el mercado son los que tienen los 100.000 millones de dólares. O los 100 millones de dólares, o el millón de dólares, ¿sí? Ustedes que tienen 10, 20, 100, 1000, 1500 no mueven el mercado y no lo van a mover porque así no funciona esta vaina, ¿sí? Los que lo mueven el mercado realmente son las personas que tienen la platica, que saben lo que están haciendo y que tienen mucha plata para ponerle a eso, ¿sí? Que son los bancos, que son los gobiernos, que son las empresas y bancas de inversión grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas bancas de inversión que empezaron a comprar acá, compraron, me generaron un volumen de compras, ¿sí o no? Entonces empezó a subir el precio, a subir el precio. Pero ¿qué pasó? Ellos saben que el mercado no va a subir infinitamente. Entonces, ¿qué va a pasar con los volúmenes de compras en este momento? Que va a ponerle un asterisco. ¿Quién me quiere decir qué va a pasar con los volúmenes de compra aquí? O sea, con la cantidad de compras. ¿Va a empezar a mermar o a aumentar? En el momento asterisco. Va a empezar a aumentar la cantidad de compras ahí, en ese momento asterisco. ¿Quién me dice? Nadie me va a decir. El momento morado en el asterisco este que acaba de dibujar aquí, ¿qué está pasando? ¿Hay muchas compras o muchas ventas? Empiezan a disminuir las compras, exacto. Y como empiezan a disminuir las compras, es como acá. Uy, se nos complicó esta. No, no miren eso. Bueno, miren aquí este pedacito aquí.
Como empiezan a disminuir las compras, entonces miren, van a caer los volúmenes de compras, ¿cierto? Y van a empezar a haber volúmenes de ventas. Pero si ustedes ven, hay momentos en los que, como acá, habían ventas, pero el precio seguía subiendo. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos, las posiciones se empiezan a liquidar. Cuando yo liquido, ¿qué estoy haciendo técnicamente? Estoy vendiendo. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Pues que en todos estos momentos van a haber gente que va a empezar a vender, 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 y eventualmente eso va a hacer que caiga el precio. Pero si ustedes miraran esto en un MACD, lo que verían es esto. Y voy a dejarlo aquí. Tendrían entonces las ventas que empiezan a aumentar, pam, 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 y siguen justamente aquí, pam, pam. Imaginemos pues que es eso, que va a empezar a pasar, que van a empezar a disminuir, ¿cierto? Empiezan a disminuir y van a empezar a aumentar las ventas. Vamos a ver esto acá. Van a empezar a aumentar las ventas, 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 y luego van a empezar a disminuir. Van a empezar a comprar y luego va a empezar la gente a vender, 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 y entonces el precio va a empezar a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, y luego va a empezar a disminuir otra vez esa cantidad de gente que está vendiendo, porque acuérdense que cuando yo vendo, yo tengo que recomprar para sacar mi posición de ahí. Yo técnicamente no estoy vendiendo, yo estoy simplemente yendo en contra del mercado y para volver a sacar mi plata en este momento yo tengo que recomprar, ¿sí? Y para recomprar pues voy a empezar a generar volúmenes de compras, que es lo que va a empezar a hacer que el mercado vuelva y empiece a subir y así sucesivamente. ¿Entendido eso o no? ¿Entendido eso? ¿O a alguien no le queda muy claro? Listo. Entonces miremos este ejemplo que es clarito. Espérense. Es clarito, sí. Y lo vamos a dejar hasta aquí el ejemplo para que, porque no quiero llenarlos a ustedes de cosas, sino que vamos a ir revisando estas cosas más suavecito, porque quiero que lo empecemos a juntar con todo lo anterior, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Teníamos un mercado que venía bajando, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que venía bajando? Porque miren las ventas, cada vez eran mayores, pam, 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 pero llegó un punto en el que ya no, la gente no estaba vendiendo. Entonces, como no estaba vendiendo, entonces empiezan a comprar. Entonces, ¿qué empieza? A disminuir la cantidad de vendedores, a aumentar la cantidad de compradores hasta que llega al punto en el que ya es tanta que ya se empieza a formar acá mi valor positivo. Cuando se empieza a formar ese valor positivo, miren cómo salta el precio, ¡pum!, para arriba. Luego, de ese precio, como se sabe que es un rally, acuérdense, un rally es cuando tenemos unas velas muy grandes, verdes, ¿cierto? Que se empiezan a dar las primeras clases que dimos, acuérdense, un rally, y después de un rally viene una caída fuerte. Entonces la gente viene, sube tanto el precio y empiezan a vender. O empiezan a cerrar posiciones, entonces empiezan a disminuir los volúmenes de compras. Baja el precio, pum, empiezan a aumentar los volúmenes de ventas, ¿cierto? Que es la gente que está vendiendo acá, vendiendo acá, vendiendo acá, vendiendo acá. Aquí siguieron vendiendo y algún pendejo vendió otra vez acá, ¿sí? Luego empezaron otra vez a disminuir esos volúmenes de ventas, es decir, empezó a subir otra vez el precio, luego volvió y pasó lo mismo. Empezaron a disminuir esos volúmenes de compras chiquitos, pum, bajaron y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si ustedes miraran en estos momentos de acá, que tengo ahí señalados, aquí, ¿cómo son los volúmenes aquí en este momento? ¿Hay más compras o más ventas en ese momento? En ese círculo amarillo, ¿hay más compras o más ventas? ¿Quién me dice? Exacto, hay un número creciente de ventas. ¿Por qué sé que hay un número creciente de ventas? Pues porque hay un número en reducción de compras. Ustedes ven, las compras empezaron a caer, a caer, a caer. ¿Y eso qué significa? Que hay más gente empezando a vender. Y como hay más gente empezando a vender, miren, aquí empiezan a crecer los volúmenes de ventas. Y ya es tanto que el mercado empieza a caer, ¿cierto? Luego llega el punto en el que la gente dice, bueno, ya voy a empezar a cerrar mis posiciones y empiezan a recomprar. Y así sucesivamente siguen los ciclos de los mercados, ¿sí? ¿Entendido eso 100% o no? ¿Alguien tiene de pronto una duda?
¿Entendido? Cuando el precio sube, se compra. ¿Cómo así cuando el precio sube, se compra? O sea, cuando el precio está acá, o me estás diciendo que cuando el precio sube, aumentan los volúmenes de compras. No te entendí ahí si, Michael, explícame bien, más o menos, como lo que me quieres decir. Cuando empieza a subir. Cuando empieza a subir, no, acuérdate. Yo trato de comprar siempre barato, ¿sí? O sea, métanse eso en la cabeza. Si yo ya no, si, o sea, si ya el mercado está aquí y yo no he comprado desde antes, ya no voy a comprar, o sea, ya no vale la pena comprar. ¿Para qué voy a comprar si eventualmente el mercado va a llegar a unos niveles de sobrecompra y puede que sí, me gane este pedacito, pero mira el riesgo que estoy asumiendo? Estoy tratando de ganarme esto cuando podría haberme ganado esto. Entonces, lo que puedo esperar es más bien a que empiece el mercado a bajar y me gano esta bajada, o espero simplemente a que baje y me gano la subida otra vez, ¿sí? Porque no vale la pena, pues, arriesgar tanto por un poquitico, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿yo cómo sé que es momento de comprar? Porque, pues, estoy acá abajo, ¿sí? Estos momentos son los que vale la pena comprar. O que estoy acá abajo y si ves, el precio empieza a subir, ¿sí? Que estoy acá abajo, pum, el precio empieza a subir, pam. Estoy acá abajo, el precio empieza a subir, pam. O estoy acá arriba y vendo y el precio baja, pam, el precio baja. ¿Listo? ¿Entendido eso? Listo. Epa, exactamente. Siempre escríbanlo y péguenlo bien grande donde diga comprar barato para vender caro y vender caro para comprar barato, para recomprar barato. ¿Listo? Entonces, otra manera con la que podemos operar con esto es con el cruce del MACD. Cuando el MACD pasa de negativo a positivo, es decir, en este momento de acá, voy a poner aquí un circuito, en este momento de aquí, por ejemplo, yo tengo una señal de compra, y es decir, pues es como más conservador, es decir, en este momento ya el volumen es muy alto, pero ¿qué pasa? Si ustedes pueden ver aquí, este es un ejemplo claro en el que el precio efectivamente subió, pero justamente cuando pasan a empezar a ver muchas compras, ya la gente no está comprando, ¿sí? Entonces, como no está comprando, va a caer el precio. Entonces, esto es lo que se llama una indicación falsa o una falsa señal. Y ustedes como que dicen, bueno, pasó de negativo a positivo porque ustedes ven cada vez que pasa negativo a positivo, sube, ¿cierto? Pero esta vez no. ¿Y por qué no fue así? Pues sencillo, porque es que yo no puedo confiarme simplemente en esto. Si yo veo, yo no sé cuánta cantidad de gente vaya a querer comprar o cuánta gente esté involucrada en estas compras que están haciendo que mermen las ventas, ¿sí? Porque para que ustedes me entiendan, lo que hace que el mercado suba o baje es esto. Ustedes tienen esta vaina. Ustedes tienen una línea horizontal, así, boom. Aquí hay gente comprando, compradores, y acá abajo están los vendedores, vendedores. Listo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos que acá arriba hay 1000 compradores, ¿sí o no? Y acá abajo hay 2000 vendedores. Y el precio estaba aquí justamente cuando había esta cantidad. ¿Ustedes qué creen que va a empezar a pasar ahí? Si hay 1000 compradores y 2000 vendedores, ¿el precio va a subir o va a bajar? O sea, hay 1000 personas demandando y hay 1000 ofreciendo. Vea, hay 1000 personas demandando, hay 2000 ofreciendo. ¿Que el precio va a subir o va a bajar? Escríbanme todos ahí la respuesta. ¿Subir? ¿Subir? No. Bueno, entonces ahí está nuestro primer error. Nos estamos confundiendo. Y esto sí que hay que entenderlo bien. Entonces vamos a abrir el Word. Pum. Aquí está. Listo. Entonces, ¿por qué nos estamos confundiendo? Por lo siguiente. A ver, pongamos esta linecita aquí. Pum. Yo voy a dibujar esto y les voy a mostrar aquí para que me entiendan bien esta vaina.
Entonces, viene el precio subiendo, 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 pam. Viene bajando, pam, 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 pam. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a numerarlos. Vamos a poner aquí el momento 1, espérate, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, momento 5. Epa, si te enredaste. 6, 7, 8 y 9. ¿Sí o no? Entonces vamos a aprendernos esto bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que en el momento 1 hay más compradores o más vendedores. ¿Quién me dice en este momento 1? ¿Más compradores o más vendedores? Bueno, todavía no hemos podido con este. Entonces, aquí en este momento de acá hay más compradores, ¿cierto? Acá son los compradores, acá son los vendedores. ¿Por qué hay más compradores? Porque cuando mucha gente compra algo, se da mucha demanda, ¿sí o no? Comprar es igual a demandar, vender es igual a ofrecer. Entonces, acá hay más compradores, ¿por qué? Porque el precio está subiendo y como el precio está subiendo hay mucha gente comprando, ¿cierto? Comprando. ¿Por qué comprando? Porque cuando ustedes siempre piensen en el mercado de la papa, o sea, siempre, siempre piensen en el mercado de la papa. Si ustedes compran hoy papas, mañana papas, el miércoles papas, y yo compro hoy papas, mañana el papas y el miércoles papas, y todos los colombianos compran hoy, mañana y pasado mañana papas, ¿qué va a pasar con el mercado de la papa? ¿Va a haber exceso de papa o escasez de papa? ¿Quién me dice? Si todos estamos comprando papas, ¿hay escasez? O hay, exacto, hay escasez. Y como hay escasez, entonces el precio va a subir, porque cuando un bien es escaso, el precio tiende a subir. Es decir, imagínense, se inundó todo en Colombia y no quedó sino un pedacito de tierra en el que se puede cultivar el arroz y solamente de ahí salen 100 toneladas de arroz. Y esas 100 toneladas de arroz, supongamos que suplen a 1.000 personas en Colombia, pero en Colombia hay 100.000 millones. O imaginémonos que hay 10 millones de personas apenas. Y solamente 1.000 pueden comprar. Esas 1.000 que quieran comprar ese poquito de arroz van a pagar mucha plata por ese poquito de arroz, porque ellos quieren el arroz, pero hay mucha gente que también quiere comprarlo. Entonces la gente va a decir, no, bebé, yo te doy 1.000 por esa libra de arroz. El otro va a decir, no, 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 yo necesito más arroz, yo te doy 2.000. Y el otro va a decir, no, 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 yo te doy 3.000. Y entonces va a empezar a subir el precio y entonces el man va a terminar vendiendo esa libra de arroz a 20.000 y el precio va a subir, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Nadie quiere comprar papa, acá nadie quiere comprar papa y nadie va a comprar más papa porque la papa ya está muy cara, está a 5.000. Entonces, ¿aquí qué hay? ¿Más vendedores o más compradores? ¿Más vendedores o más compradores en el momento 2? Más vendedores, exacto, más gente ofreciendo, ¿sí o no? Como hay más gente ofreciendo, ¿qué pasa? Pues el precio va a caer. Es decir, si ustedes tienen 1.000.000 de personas que venden papa y solamente 10 personas que comen papa, pues ese millón de personas que venden la papa va a querer bajarle el precio para que esos 10 que lo compran, por menos la compren, porque son muy poquitos, ¿sí o no? Entonces ahí es donde el consumidor tiene el poder y como el consumidor ahí tiene el poder, entonces el mercado va a empezar a venderse, a ofrecerse, ¿sí? En el momento 3, entonces, ¿qué tendríamos? ¿Más ventas o más compras? El momento 3. ¿Más ventas o más compras? ¿Cuál? Más vendedores, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el mercado sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Acá entonces, ¿qué va a haber? Más demanda otra vez, más compradores, el precio va a subir, luego acá van a haber más vendedores, el precio va a bajar y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Entendido eso? No es al revés. Siempre, 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 si hay mucha gente comprando algo, el precio va a subir, si hay mucha gente vendiendo algo, el precio va a bajar. Pónganse a pensar en un supermercado, en una tienda en la que todo el mundo vende camisetas. Sí, este es el mercado de las camisetas, por ejemplo. Entonces, este es el mercado de las camisas, en el que hay 100 personas que
que venden una camiseta, que venden camisas blancas, ¿sí o no? Y hay una persona que vende camisas negras. Entonces, ¿a quién creen que le va a ir mejor? ¿Al que vende las camisas blancas o al que vende las camisas negras? ¿Le va a ir mejor al que vende las camisas blancas? ¿Por qué? O sea, aquí hay 100 personas que venden camisas blancas y acá hay una sola persona que vende camisas negras. Al de las negras, exactamente. ¿Por qué, Michael? Porque si vos tenés 100 competidores, a vos te va a tocar empezar a bajar el precio. Mientras que si vos sos el único competidor que vende algo diferente, es decir, la camisa negra, esta gente va a vender, digamos, las camisas a 1000. Pero como este más es el único que tiene camisas negras, entonces las puede vender a 3000, ¿cierto? Porque nadie más tiene camisas negras. Entonces, si vos querés comprar una camisa negra, la puedes vender relajadamente a 3000 porque sos la única persona que las tiene, ¿cierto? Que sí, que hay gente que dice, no, pues yo me compro mejor tres blancas, pues vaya a comprarse sus tres blancas, pero si él quiere una camisa negra, realmente va a pagar los 3000 pesos porque yo soy el único que las vende. Eso se llama dominio de mercado, ¿sí? Eso es un monopolio del mercado, por así decirlo, ¿sí? Efectivamente. Entonces vos siempre tenés que pensar en eso. Siempre la persona que más desee, más va a pagar. La persona que menos desee, pues menos va a pagar. Entonces va a ser exactamente un cartel, exactamente. Listo, entonces esto lo vamos a ver después. Pero entonces por ahora esto es todo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar rapidito ejemplos pues, de esto. Menos ejemplo del mercado del oro. Voy a mirarlo así en marcos grandes como para que lo vean más fácil. Bueno, mentiras, no en una hora. Eso. Por ejemplo, aquí. Este, por ejemplo, es un ejemplo bellísimo. Miren esto y vamos a analizar. Voy a partir esta divergencia, esta cosa de la mitad. Listo. Entonces, miren. ¿Qué venía pasando con el precio? El precio venía en un nivel normal, estaba como ahí, como bailando acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Viene el precio, pam, 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 y llega un punto en el que aquí, en este nivel de aquí rojo, empieza a subir, 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 a subir. ¿Cómo sabemos que empezó a subir? Porque miren, pues primero pues la gráfica subió, sí, obviamente, pero miren, si ustedes miran desde acá, ¿qué pasó con el volumen de las ventas? Es casi que nulo, si ustedes ven, casi no hay volumen de ventas, o sea que la cantidad de vendedores no superó a los compradores. Pero ¿qué pasó? Cambió el volumen de compras, miren, empezó a crecer normal, luego empezó a crecer otro poquito, luego creció otro poquito y llegó hasta un punto muy alto. En ese punto muy alto, ¿qué pasó? Entramos en una sobrecompra de mercado, ¿sí o no? Ustedes ven aquí un volumen muy alto en compras, una sobrecompra de mercado y miren cómo está de alto el precio, ¿sí o no? Sí, llegó a 1364 cuando antes estaba a 1337, o sea, subió 30 pesos, por así decirlo, ¿sí? $30, lo que ustedes quieran ponerle. Y ustedes dicen, uy, $30, pues puede que sea una buena cantidad de plata, o sea, son 100.000 pesos que subió el mercado en 3 días, 4 días, ¿cierto? Entonces, como subió tanto, ¿qué se esperaría? Pues que el mercado entonces empiece a bajar. ¿Y cómo me doy cuenta yo que efectivamente el mercado va a empezar a bajar? Primero, el hecho de que esté en sobrecompra es mi primer indicador. ¡Pum! De una. Llegó el precio acá, hizo tin y digamos que yo estoy ahí y yo ahí ni por el berraco voy a comprar porque acuérdense, cuando estoy acá significa que está caro. Como está caro, yo no voy a comprar caro, yo necesito comprar barato para poder vender después más caro. Entonces, si yo compro, yo voy a comprar barato para vender más caro, exacto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo miro los volúmenes y digo, bueno, los volúmenes empezaron a subir, pero miren, justamente aquí en esta línea roja empezaron a mermar. Es decir, cada vez había más gente que ya decía, yo ahí no voy a comprar. Como yo ahí no voy a comprar, empezaron a caer los volúmenes de compras. Cayeron los volúmenes de compras, empiezan a mermar tanto así que empieza a caer el mercado, empieza a bajar el precio, a bajar el precio, a bajar el precio. ¿Y qué pasa con las ventas? Empiezan a aumentar las ventas, empiezan a aumentar, 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 hasta que llega el punto en el que baja mucho el precio. La gente dice, yo de ahí no vendo más, miren que estoy en sobreventa, ¿sí? Momento 2, sobreventa.
¿Y qué pasa? La gente empieza otra vez a mermarse las ventas y empiezan a aumentar las compras, ¿sí? Y el precio vuelve y sube. ¿Entendido eso? Es sencillísimo. Y eso es un análisis que ustedes pueden hacer para mirar un mercado. Entonces, hagamos ahora un pare aquí y hagamos un análisis completo desde el principio de cómo sería nuestro mercado. Entonces, miremos acá, por ejemplo, un activo. ¿Quién me quiere decir un activo que quieran revisar? Y hacemos el análisis completo desde el principio. Un activo, cualquier par o una acción o el oro, lo que quieran. ¿Qué quieren que revisemos? ¿El dólar contra el yen? Listo, entonces miremos el dólar contra el yen. Espérate, deme un segundito. Listo, entonces vamos a mirar el dólar contra el yen y vamos a hacer el análisis desde el principio, o sea, desde la nada. Lo voy a poner acá, pam, ¿sí o no? Entonces miremos esto. Entonces, dólar contra el yen, pum, aquí. Entonces, ¿qué fue lo que habíamos dicho? Que vamos a mirar primero el marco semanal o mensual. Vamos a mirar cuál es la resistencia importante que tenemos acá. Vamos a poner nuestro gráfico de líneas, acuérdense, ¿cierto? Listo, entonces miramos nuestro gráfico de líneas y decimos, bueno, estos son los niveles como a los que más cercano podría llegar el precio en este momento. Luego paso a mi marco diario y digo, bueno, el precio está ahí. Miremos otros niveles incluso más inmediatos que serían estos de acá. Pum, que es donde justamente está el precio ahorita, ¿sí o no? Puedo acomodar estos niveles aquí, pam, ahí más o menos. Acomodemos estos aquí, listo. Entonces luego voy a mi marco de 4 horas y digo, bueno, y luego miro que efectivamente está la consolidación, lo paso a velas y digo, efectivamente está ahí, miremos en 1 hora y listo. Entonces ya tenemos nuestro marco de 1 hora y ahí vamos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Puedo marcar otros soportes y otras resistencias inmediatas, que son estas chiquitas de acá, y puedo marcar una tendencia actual. ¿Quién me quiere decir cuál es la tendencia actual de ese mercado? ¿Y desde dónde la trazarían? Les voy a poner varias opciones. La trazarían desde el 1, desde el 2 o desde el 3. ¿Y qué tendencia es? Póngame 1 alcista, 2 bajista, 3 bajista, lo que sea. ¿Sí? ¿Quién me dice? ¿Nadie me quiere decir? Pero ¿desde dónde la trazarías? ¿Desde dónde trazarías la línea de tendencia? Acuérdense que las líneas de tendencia las podemos trazar desde el 1, desde el 2 o desde el 3. Consolidación bajista y desde el 1. Listo, Joselito, esa es la actitud. Esa es la actitud. Eso es lo que necesito. Gente que le pone el alma, mijo. Entonces, listo. Entonces, desde la primera hasta el 2, entonces, bueno, entonces vamos a desglosar esto. Lo que quiero que ustedes hagan siempre que miren un activo es esto, desglosémoslos y ni entendamos qué es lo que está pasando. Entonces, veníamos de una consolidación, sabemos que en marcos normales grandes estamos consolidados, o sea que el precio está bailando entre unos niveles. En 1 hora, entonces, ¿qué pasa? El precio estuvo consolidado, se rompió esa consolidación y empezó a bajar. Pero ¿está cerca o no de niveles de sobrecompra? ¿Quién me podría decir? O sobreventa. Miremos el precio y miremos acá. ¿Qué tan lejos estaba el precio ahí? Estaba un poquito lejos. Ahora, ¿qué tan lejos está? Está como más cerquita. O sea, que puede que se esté acercando a nuestra línea de tendencia, ¿sí o no? Como se está acercando a nuestra línea de tendencia, entonces saquemos nuestro RSI y miremos. Entonces, agreguémoslo, pum. Entonces miramos, bueno, el precio está como normal ahorita en este momento. Y miremos nuestro MACD, pum. Listo, entonces ya tenemos más información. Entonces hagamos zoom y miremos entonces qué es lo que podría estar pasando en este momento. Y cómo podríamos nosotros mirar ahí las posibilidades. Si ustedes ven, esto también pareciera ser una consolidación chiquita, ¿sí o no? Entonces estos niveles de acá, ¿cierto? Incluso acá
hay otra. Y si ustedes ven, el precio siempre salta de consolidación en consolidación, tendencia, consolidación, tendencia, consolidación. ¿Cuál sería la tendencia? La consolidación, esta tendencia sería este pedacito de acá, luego se consolidó ahí, luego se salió de esa consolidación, bajó en tendencia hasta acá y aquí se consolidó, ¿sí o no? Entonces voy a borrar todo esto, eliminar. Y enfoquémonos entonces en este último, la barré, este último pedazo, vamos a ver si me da. No me deja, bueno. Epa, no me deja en este momento, entonces miremos otra vez lo que habíamos dicho. Estamos acá, se dan los niveles bajitos y el precio está consolidado casi que aquí, ¿sí o no? Está como ahí. Listo, entonces, ¿qué podríamos nosotros mirar? Decir, bueno, esperemos a que el precio llegue a de pronto una sobrecompra que pareciera estar cerca, es decir, que estaría más o menos, epa, se me fue el lápiz, que estaría más o menos aquí, sí, en esa línea. Cuando llegue ahí, quizás esté consolidado, quizás esté sobrevendido o sobrecomprado o en un nivel muy alto, los volúmenes de compras están ascendiendo, si ustedes ven. Entonces, ¿qué podría yo esperar? ¿Y cuál es qué es lo que quiero que ustedes piensen? Y es decir esto, bueno, entonces yo voy a esperar a que el precio llegue más o menos acá, pam, 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 porque si sube ahí, va a estar sobrecomprado. Entonces, va a estar acá, ¿sí o no? Pam, listo. ¿Qué va a pasar? Los volúmenes puede que sigan aumentando, pam, pam, pam. Entonces, efectivamente, sé yo que están sobrecomprados. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Esperar a que los volúmenes empiecen a descender. Pum, pum. Cuando empiecen a descender y el RSI llegue a sobrecompra y empiece a bajar un poquito, yo digo, bueno, es ese momento en el que yo puedo vender. O simplemente puedo dejar un sell limit acá con un stop loss acá, cosa que si el mercado sigue subiendo, pues me saque, pero si entra, yo pueda tomar esa consolidación chiquita que tengo ahí, ¿sí o no? Entonces estamos operando las consolidaciones como ya habíamos aprendido, pero tenemos en cuenta otros factores que son ¿qué tan sobrecomprado está el precio? Y cómo son los volúmenes, ¿son mayores o son menores? Es decir, ¿hay más gente comprando o vendiendo? ¿Sí? Y así yo puedo tomar una decisión más educada sobre si voy a dejar ahí una venta, una compra o no, ¿sí? ¿Entendido eso? O sea, si me entienden bien cómo sería la lógica de ese análisis, yo diría, bueno, voy a esperar aquí, voy a dejar mi sell limit, pum, sell limit, lo pongo acá, en esta linecita roja, pum, ahí. Listo, dejo mi stop loss acá arriba, pum, listo. Todo, pongo mi take profit más o menos aquí, pum, listo, verde, pam, listo, ahí lo puse, y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el mercado se va a mover, puede que llegue hasta acá, baje, pum, y ahí me saque, que siga bajando, que cagada, siguió bajando y se cayó, nunca había habido una caída tan grande, me gané $10 y me hubiera podido ganar 100.000 millones de dólares, pero no me los gané porque me salí, porque ese era mi plan, y eso es lo que ustedes tienen que entender, ustedes tienen que aprender a pegarse al plan, que sí, que hubiera sido muy bonito ganarme 10 más, pues sí, pero esos 10 más hubieran podido significar el riesgo de que el mercado llegara a bajar hasta acá y pum, volviera a subir de una y yo me jodí, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener un plan que lo vamos a desarrollar de a poquitos con este tipo de cosas. Vamos a definir una estrategia, vamos a definir en qué momentos vamos a entrar, vamos a definir bajo qué reglas vamos a entrar y así nos vamos a cubrir de la mayor cantidad de riesgo posible que podamos tener. Porque acuérdense, yo puedo ganar 3 operaciones y perder 2 y aún así ganar en el ponderado. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda de esto de hoy? Hasta aquí vamos a dejar porque se nos están alargando mucho las clases y luego la gente le da locha a mirar los videos. Bien, ¿nadie tiene ninguna duda ni nada? Listo, bueno, entonces dejemos ahí para que la demás gente pueda desatrasarse porque hay varios que faltaron hoy. Voy a parar esto, ¿cómo es que paro esto?